Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Este es el tiempo del tema de hoy, el mismo que estamos tratando hace ya un tiempo sobre el Espíritu Santo. Y llegamos desde el programa pasado a los dones del Espíritu Santo o los dones milagrosos del Espíritu. Y vimos la identidad de por lo menos 9 dones que trata ahí Pablo en 1 Corintios 12, desde el versículo 7 al 11. Ahí trata 9 dones. Número 1, palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría. 2, el don de palabra de ciencia. 3, el don llamado ahí fe. 4, dones de sanidades. Así que está el 5, hacer milagros. 6, profecía, el don de profecía. 7, el don de discernimiento de espíritus. Y 8, el don de diversos géneros de lenguas o de idiomas. Y 9, interpretación de lenguas. Así que ahí vemos 9 dones, de los cuales trata el apóstol Pablo ahí, que son dones que eran impartidos por el Espíritu Santo. Ahora, hoy llegamos a este punto, en ese párrafo o en esa parte, en ese contexto de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo eran impartidos los dones milagrosos del Espíritu Santo? ¿Cómo impartía el Espíritu Santo los dones a personas en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? 1 Corintios 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero presentarles con la Biblia que al principio los apóstoles fueron los primeros en recibir o en ser llenos de poder del Espíritu Santo con los dones milagrosos del Espíritu. Repito, los primeros en recibir poder del Espíritu Santo, esos dones milagrosos del Espíritu Santo, esas señales milagrosas, fueron los apóstoles de Cristo. A ellos Cristo les hizo la promesa. Ahí en Lucas 24, versículo 49, que dice, Lucas 24, versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vendría sobre ellos ese poder, pero ¿cómo recibirían ese poder? Hechos 1, versículo 8 responde, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el poder vendría sobre ellos con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo vino el Espíritu Santo sobre ellos? Hechos 2, versículo 1 al 4, lo enseña. El día de Pentecostés, dice Hechos 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que vino sobre ellos el Espíritu Santo con poder. ¿Cuándo? El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que era según Levíticos 23, versículos 15 y 16, cuando llegaba el día de Pentecostés. Casi siempre, o siempre caía en primer día de la semana, domingo. Ahora, un estudio profundo del libro de Hechos mostrará que al principio, cuando comenzó la iglesia, cuando vino el Espíritu Santo, en esos días, solo los apóstoles tenían dones milagrosos. Solo los apóstoles hacían milagros, hacían señales milagrosas en el pueblo. Veamos algunos textos como Hechos 2, versículo 43, que dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No dice por todos los cristianos, por los apóstoles. Note también Hechos 5, versículo 12,
y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que al principio se ve que solo ellos, los apóstoles de Cristo, tenían esos poderes, esas señales milagrosas. Pero muchos preguntarán, ¿y qué de lo que dice Jesús? Y estas señales seguirán a los que creen, si solo los apóstoles tenían esos poderes. Basados ahí en Marcos 16, versículos 17 y 18. Como respuesta, ese pasaje de Marcos 16, versículos 17 y 18, no enseña que todos los creyentes tienen que tener dones milagrosos o que a ellos tienen que seguir las señales milagrosas de ahí de Marcos 16, versículos 17 y 18. No, ni al principio fue así, ni en la Biblia fue así. Por ejemplo, en Hechos 9, versículo 32 al 35, encontramos a Eneas enfermo. ¿Y quién lo sana? Pedro. En Hechos 9, versículo 36 al 43, encontramos a Dorcas muerta. ¿Quién la resucita? Habiendo otros discípulos, tiene que ir Pedro a resucitarla. Da a entender que solo los apóstoles tenían esos poderes. Ahora, ¿qué significa esto? Que todos los creyentes no tenían los poderes de sanidades, los poderes milagrosos que tenían los apóstoles. Ahora, para entender Marcos 16, versículos 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen, es necesario analizar el contexto inmediato, es decir, los textos que están antes del texto dado, los versículos que están antes y los versículos que están después del texto citado. Veamos lo que dice Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Primero, cuando ahí dice que estas señales seguirán a los que creen, no se refiere al que creyere de Marcos 16, versículo 16, porque ya vimos que no todo el que creía, ni todo el que cree, recibe señales milagrosas, ni recibía señales milagrosas. Eso nunca ha sido así. No se refiere a ello. Este pasaje es importante saber a quiénes sí se refiere. No es el que creyere en singular, sino los que creen en plural. Y en el contexto, los que deben creer son los apóstoles que no creían que Cristo había resucitado. Veamos el contexto. Marcos 16, versículo 10 al 14, que dice, yendo ella, es decir, María Magdalena, que fue la primera que vio a Jesús resucitado, y cuando lo vio dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ella, o ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció, es decir, Jesús, a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Esto es lo que iban camino a Emaús, en Lucas 24. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Los apóstoles no creyeron a ellos de que Cristo había resucitado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, es decir, los 11, falta Judas Iscariote, luego eligieron a Matías. Se refiere a los apóstoles cuando dice los 11. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Quiénes no habían creído en Cristo, aunque Cristo había resucitado? Los apóstoles, los 11. Ellos son los que debían creer. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes? Los que crean de ustedes. A propósito, según Jesús, para los apóstoles hacer algunas señales tenían que creer, porque hubo una vez que no pudieron hacer un milagro de sanidad o de echar fuera demonios a alguien. ¿Por qué? Porque tenían falta de fe, por su poca fe, por su
poca fe no pudieron obrarse milagro, según enseña allá Jesús en Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20.